Hola, mi nombre es Freddy del Carpio Muñoz, soy cardiólogo, trabajo en la Clínica Mayo y otra vez les reitero que es un gusto participar en esta conferencia. Como segunda ponencia, me toca hablar sobre ablación de taquicardia ventricular en cardiopatía isquémica y en realidad enfocarme en cuáles son los retos que tiene este procedimiento, cuáles son los problemas. Yo sé que esta conferencia es destinada a educar a cardiólogos, a médicos generales y gente que está interesada en arritmias más que en especialistas en arritmias. Entonces, como objetivos, tengo que quisiera que al final de la charla el asistente al curso pues entienda cuál es el mecanismo de la taquicardia ventricular en enfermedad isquémica y basado en este entendimiento, describir las limitaciones de la ablación del catéter de de taquicardia ventricular en enfermedad coronaria. Y empecemos con un par de casos, dos pacientes bastante similares. El caso 1 es un paciente de 69 años, tiene un infarto inferior hace 6 años, tiene una fracción de eyección de 36% y su ecocardiograma muestra esta aquinesis de la pared inferior. Este es un gráfico, esta es la base, esto es aquinesia en la parte media, inferoseptal e inferior, y el ápex en realidad muestra un aneurisma, está disquinético. El paciente tiene una clase funcional 2 a 3 y se presenta con esta taquicardia de complejo ancho a una frecuencia de 108 latidos por minuto. Es una taquicardia ventricular. Sus síntomas, presíncope y palpitaciones. Y tengo este otro caso que también es un paciente de 69 años que no tiene eventos cardiovasculares previos, tiene una fracción de eyección del 56%, tiene una clase funcional 1 y solamente tiene dislipidemia y también se presenta con síntomas de presíncope y palpitaciones y en una de esas visitas a la sala de emergencia se le documenta esta taquicardia ventricular a una frecuencia de 227 latidos por minuto. Yo creo que se respondan ustedes. ¿Cuál paciente les preocupa más? ¿A cuál paciente le diría, mira, tenemos que hacer algo acerca de tu problema? ¿Cuál paciente? Si tuvieran que escoger a uno de ellos. Y entonces simplemente era para ilustrar que debemos distinguir la etiología de las taquicardias ventriculares en presencia de enfermedad estructural. Esta es una clasificación o una definición bastante simple, pero que puede ayudar a determinar qué pacientes tienen un pronóstico más reservado y qué pacientes tienen un buen pronóstico. En la mayoría de los casos de enfermedad estructural, en cardiopatía isquémica, no isquémica, arritmogénica, en sarcoidosis, miocarditis, incluso en pacientes con cardiopatía hipertrófica o enfermedad de Chagas, esos pacientes tienen una taquicardia ventricular que está relacionada a la presencia de escara ventricular. En los pacientes que no tienen enfermedad estructural, podemos ver arritmias que vienen del tracto de salida, la arritmia idiopática del ventrículo izquierdo o la taquicardia ventricular fascicular, arritmias de estructuras endocavitarias como los músculos papilares. No todos tienen un buen pronóstico, pero la cantidad de pacientes o la proporción de pacientes que tienen un mejor pronóstico es muchísimo mayor que en los pacientes con enfermedad estructural. Y entonces, en pacientes que no tienen enfermedad estructural, por ejemplo, la ablación por catéter es bastante exitosa porque generalmente son ablaciones focales. Son ablaciones focales que tienen tasas de éxito de 70-95% y son mucho mejores, sobre todo en estas arritmias que vienen de los tractos de salida, como ustedes probablemente hayan revisado temprano en la sesión de hoy día. En cuanto a la enfermedad estructural, debemos entender el mecanismo. Otra vez les decía que este paciente se presentó con esta taquicardia ventricular relativamente lenta, 108 latidos por minuto, pero muy sintomático. Y en realidad no fue la arritmia, se presentó con una arritmia ventricular de 140 latidos por minuto, con una morfología completamente diferente, una tercera arritmia que tenía una morfología similar a la segunda, pero una frecuencia de 128 latidos por minuto, una taquicardia muchísimo más rápida con una morfología diferente a una frecuencia de 175 latidos por minuto. Este paciente lo hice hace muchos años y durante el procedimiento pudimos definir la presencia de la escara ventricular en la cara para inferior y lateral. Y mi procedimiento, al final, el reporte indicaba que hicimos solamente una ablación del sustrato y había esta área de escara ventricular larga o grande en la caret inferior y lateral o inferolateral del ventrículo izquierdo. Inducimos varias arritmias ventriculares y todas eran hemodinámicamente inestables. Se realizó la ablación en áreas de complejos arritmogénicos
potencialmente involucrados con las arritmias ventriculares. Fue una ablación extensa. El procedimiento, por supuesto, duró varias horas. Se indujeron en total 5 diferentes taquicardias ventriculares y todas hemodinámicamente inestables y todas requirieron de cardioversiones eléctricas y el paciente recibió múltiples choques. No solamente eso, sino que al terminar la ablación, el paciente todavía tenía taquicardias ventriculares inducibles que no eran clínicas, pero que también requirieron choques. Y la complejidad de la enfermedad estructural pues tiene que ver con la presencia de esta escara ventricular. En un paciente que tiene un infarto previo, en este caso un infarto anteroseptal, pues se ven estas áreas de fibrosis densa y dentro de la fibrosis densa o alrededor de la fibrosis densa hay estas áreas o estas islas de cardiomiocitos sobrevivientes que son viables, pero que tienen unas propiedades diferentes. Estas fibrillas sobrevivientes miocárdicas tienen una conducción mucho más lenta. Entonces, cuando se ve la activación normal, la activación demora en atravesar toda la escara ventricular y en activar estas fibrillas ventriculares. Y al momento que se induce una taquicardia ventricular, pues se forma este circuito de reentrada. Es un círculo sin fin, ¿no? La activación va alrededor, por ejemplo, de este loop que le decimos en inglés, y esta es la parte crítica de la arritmia. Pero hay otras áreas de la escara ventricular que también se activan. Entonces, cuando hacemos el mapeo de estas arritmias ventriculares, sobre todo del sustrato, pues ponemos un catéter en esta área y tratamos de identificar estas zonas de activación anormal, que puede ser durante ritmo sinusal o puede ser a veces cambiando el sentido de la activación ventricular, puede ser de estimulación del ventrículo derecho o a veces del ventrículo izquierdo. Y entonces identificamos estas activaciones anormales. Por ejemplo, en este caso hay un electrograma fraccionado. Como pueden ver, es un electrograma que tiene mucha duración, va más allá de la duración de la activación ventricular o esta activación duplicada, se podría decir, o una activación bien lenta, que es simplemente que la activación normal demora en penetrar la escara ventricular y pues estas áreas son las que potencialmente pueden ser arritmogénicas. Y cuando hacemos la ablación hay diferentes tipos de métodos, por ejemplo, pueden ser un poco más selectos, solo tratar de ablacionar las áreas que son potencialmente arritmogénicas o que están relacionadas con la arritmia clínica. Podemos eliminar estos electrogramas tardíos, podemos eliminar estos electrogramas ventriculares de activación anormal o a veces hacer una ablación mucho más extensa que se conoce como la homogeneización de la escara ventricular. O sea que simplemente se va y se hace la ablación en todo lo que parezca anormal. Y en realidad en los pacientes con enfermedad isquémica, pues los resultados de la terapia médica son bastante decepcionantes y sobre todo antiarrítmicos como la amiodarona se tienen que usar por mucho tiempo con efectos adversos significativos. Y la ablación de la taquicardia ventricular pues tiene bastantes limitaciones. Este es un estudio en el cual se randomizaron a los pacientes a recibir desfibrilador con o sin ablación. Yo simplemente quiero que presten atención a este gráfico. El principal objetivo del estudio, ver cuál era la sobrevida libre de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y miren, a los 18 meses, incluso con ablación, 50% de los pacientes regresaban con recurrencia. Ese es un estudio mucho más frecuente en el cual se demostraba que el uso de amiodarona era mejor solamente en algunos pacientes y si no se había usado amiodarona, la ablación de la taquicardia ventricular no tenía beneficio. Pero otra vez, si vemos los resultados, es un estudio mucho más frecuente. Miren, la tasa de recurrencia con ablación a los 3 años, más o menos 50% de los pacientes van a presentarse con recurrencia. Entonces, hay bastante oportunidad para mejorar los resultados y tiene que ver con muchas cosas. Y vamos a desarrollar básicamente 4 en lo que nos queda de la presentación. Uno es la inestabilidad hemodinámica. Cuando vemos una taquicardia ventricular o cualquier arritmia en el laboratorio de electrofisiología, pues lo ideal es ver la arritmia, determinar el mecanismo, planear una estrategia de ablación y determinar que podemos terminar esta arritmia con lo que estamos haciendo. Lamentablemente para las taquicardias ventriculares en pacientes con enfermedad estructural, esto es bastante limitado porque cada vez que se induzca la taquicardia ventricular va a haber una caída en la perfusión cerebral, ¿no?
Y lo que se ha demostrado, incluso con el soporte vasopresor o con el soporte hemodinámico, por ejemplo, este es un aparato, se llama el Impela 2.5, que puede realizar soporte hemodinámico, o sea, a pesar de que la taquicardia ventricular está yendo muy rápido y cae la presión, podemos mantener en cierta forma la perfusión. Pero incluso con este soporte, a medida que el procedimiento corre, hay una caída de la perfusión cerebral, lo cual puede tener un impacto no solamente en los resultados a corto, sino a largo plazo. ¿Y por qué? Porque pues, se puede desencadenar shock cardiogénico, se puede desarrollar insuficiencia renal, se puede empeorar la insuficiencia cardíaca, se puede empeorar uh, la disfunción renal crónica, ¿no? Todos estos factores pues, van a tener impacto en el pronóstico de estos pacientes. Hay determinados métodos para ver qué pacientes tienen más riesgo de tener una descompensación hemodinámica. Este es el score que se usa más frecuentemente y que está validado en diferentes poblaciones. Y se determina que algunos factores de riesgo van a determinar qué pacientes pues, no se les debe inducir o en qué pacientes una inducción más selectiva podría ser el método de elección. Aplicamos esto y de acuerdo a eso podemos llevar el procedimiento, pero por supuesto que esto tiene bastantes limitaciones. El segundo aspecto en cuanto a los retos de la ablación de la taquicardia ventricular tiene que ver con la energía de ablación. Entonces yo quiero que presten atención un poco otra vez a la complejidad de la escala ventricular, ¿no? Incluso cuando se realizan lesiones ablativas efectivas, miren, puede ser que el circuito de reentrada esté en este espacio mucho más profundo del músculo ventricular y a pesar de que se realizan varias ablaciones, puede ser que el sustrato arritmogénico no se pueda ablacionar. Entonces hay diferentes técnicas que se pueden usar. Una de ellas es el uso de catéteres irrigados con un irrigante que evite la disipación de la energía ablativa dentro del torrente sanguíneo y esto simplemente tiene que ver con usar, por ejemplo, suero salino, mitad de suero salino a mitad de concentración o incluso con dextrosa al 5%. Lo que pasa es que al realizar este irrigante se evita que la energía se disipe dentro del torrente sanguíneo porque se aumenta la resistencia y más o menos se dirige la energía ablativa al músculo ventricular y esto puede desarrollar lesiones mucho más grandes. El siguiente, esto es un método que tiene que ver con la ablación bipolar. Se usan dos catéteres, sobre todo si es un músculo, un área ventricular bastante gruesa y se necesita llegar a la parte media. Entonces se usa un catéter activo que hace la ablación y un catéter de retorno. Y al realizar esta ablación bipolar, pues podemos hacer estas lesiones extensas, ¿no? Que tienen que abarcar casi la totalidad del músculo ventricular. ¿No? Es otra técnica que se puede usar. Hay algún tipo de información acerca de la ablación de energía bipolar, pero que tiene algunas limitaciones. Otro tipo de metodología es este catéter con una aguja. Y en realidad la ablación efectivamente se hace por la aguja y esto pues puede penetrar profundamente dentro del músculo ventricular y tiene estas lesiones masivas. Ahora, lesiones masivas, por supuesto, vienen con un poco más de riesgo y hay que tener cuidado en usar estas tecnologías, pero más o menos es como el campo está progresando, ¿no? Lo siguiente es el sistema de mapeo. ¿Cómo determinar realmente la escala ventricular, la complejidad y los espacios o los sitios que son más arritmogénicos que otros, ¿no? Este sistema de mapeo es el sistema de mapeo EnSite. Y en este me gusta usar bastante este catéter que se llama el HD Grid, que tiene 16 electrodos pequeñitos y que puede desarrollar activaciones ventriculares relevantes que pueden determinar dónde están los sitios arritmogénicos, ¿no? Es un análisis algorítmico y puede identificar estas activaciones anormales tardías y lo puede desplegar en el sistema de mapeo y pues en una forma más selectiva podemos ir tras estas áreas potencialmente arritmogénicas. Un método bastante similar es, por ejemplo, hacer estos isocronos, que son el tiempo de activación durante estimulación ventricular o durante ritmo sinusal, que puede encontrar estas áreas de activación lenta y potencialmente arritmogénica. Entonces, sin inducir la arritmia, podemos ir dirigidos a estas áreas y terminar o pues hacer menos inducible la arritmia ventricular y de esta manera tratar la arritmia ventricular.
Si ustedes les hacen la pregunta de dónde ocurre la activación local en estos electrogramas, todos los electrofisiólogos que están sentados con ustedes ahí en la conferencia, todos van a tener problemas de identificar cuál es el punto donde la activación local ocurre durante esta activación ventricular. Estos son electrogramas complejos. No se sabe si la activación ocurre en este punto, en este punto, en este punto, y esto tiene relevancia para la realización de estos sistemas, de estos mapeos electroanatómicos. Entonces hay algoritmos que han desarrollado cuáles son las áreas que son y entonces se pueden crear mapas mucho más fiables, ¿no? Aquí les presento un caso ya para estar terminando la exposición. Un paciente de 66 años con taquicardia ventricular recurrente, 3 ablaciones previas, enfermedad isquémica, un índice de masa corporal de 43, tiene esa taquicardia ventricular y tiene este aneurisma apical. Okay, entonces se realiza la evaluación del paciente y se determina pues que un acceso epicárdico pudo llegar al punto donde la arritmia se originaba o el circuito de reentrada se originaba, ¿no? Se determinó por diferentes maniobras dónde venía la activación. Lo interesante de este caso es que cuando se hace el mapeo epicárdico, parece que es una activación focal, parece que es una taquicardia focal que viene desde este punto y que se dispersa por los ventrículos de manera focal, o sea, como si fuera un punto. Pero en realidad el circuito de entrada estaba profundo dentro del ápex del ventrículo izquierdo, ¿no? Se determinan estos electrogramas anormales durante la taquicardia ventricular, se hacen diferentes tipos de maniobras y la ablación pues, fue bastante exitosa. Al momento se requirió de ablación epicárdica y consolidación con lesiones endocárdicas para poder abarcar el grosor total del ventrículo izquierdo. Y aquí viene otro tipo de reto que tenemos cuando realizamos estos sistemas, cuando usamos estos sistemas de mapeo y tratamos de determinar cuál es el circuito de reentrada. El circuito de reentrada puede estar profundo. Puede ser que tengamos una salida focal en el endocardio o una salida focal en el epicárdico, pero el circuito de reentrada está mucho más allá. Por ejemplo, en este caso hay 2 sitios de salida. El circuito de reentrada es lo que se conoce como un circuito de reentrada en 8 y tiene 2 sitios de salida al endocardio. Entonces, cuando hacemos el mapeo endocárdico, podemos llegar a estar confundidos acerca de dónde está el circuito de reentrada. Yo creo que no voy a tener tiempo para abarcar el acceso. Simplemente les quería presentar nuevas técnicas en cuanto a acceso pericárdico. Esto tiene que ver con la insuflación de CO2 en el espacio epicárdico, de tal manera que se pueda realizar un acceso epicárdico que tenga menos riesgo de complicaciones, ¿no? Simplemente se accede a una rama del sistema coronario que sea muy pequeñita, se la perfora, se va al espacio pericárdico, se insufla el CO2 y de esta manera se puede penetrar con una aguja al espacio epicárdico y poder realizar este acceso con mucho menos riesgo. Entonces, para concluir, les diría que la taquicardia ventricular que tiene la enfermedad isquémica está relacionada con esta escara ventricular, con esta cicatriz ventricular, y es un sustrato arritmogénico muy complejo. La ablación de catéter ofrece tasas de éxito muy modestas. Muchas de las razones de estas tasas de éxito modestas tienen que ver con nuestro entendimiento limitado de la escara ventricular, pero también tienen que ver con comorbilidades del paciente, con indicadores iniciales de pronóstico pobre, y puede ser que la taquicardia ventricular, más allá de ser una manifestación simplemente de una arritmia, sea una manifestación de una enfermedad un poco más avanzada o casi terminal. La definición del sustrato arritmogénico es limitada con los métodos que usamos corrientemente y tenemos mucho más que aprender. Y la ablación del sustrato, por supuesto, que necesita mucho más refinamiento y ser más preciso para mejorar los resultados de la ablación por catéter. Voy a estar disponible para las preguntas que puedan tener, pero si es que no llegara a la sesión de preguntas, pues tienen mi contacto y encantado de conectarme con ustedes para cualquier tipo de pregunta o duda que puedan tener acerca de esta presentación. Les agradezco nuevamente vuestra atención y pues que sigan teniendo una conferencia con bastantes oportunidades de aprendizaje acerca de arritmias cardíacas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Freddy, por tu excelente